hoy día veremos el tema terminaremos de ver el tema de velocidad y las diversas manifestaciones de la velocidad a la espera de que ustedes se reintegren a las sesiones de clases habituales para poder ya corregir definitivamente el video que ustedes están elaborando. Desde ya les recuerdo que si me lo envían esta semana, yo les puedo hacer una evaluación formativa de su video para que lo puedan corregir y puedan hacer un buen trabajo. Entonces, cuando ya retornen a clase, normalmente lo que hacen es pedir una semana como de pausa, que no le hagan pruebas, e inmediatamente después ya podemos comenzar con la entrega de los trabajos. Entonces, para que vamos adelantando, pueden enviarme sus videos para hacerle una evaluación formativa. ¿Ya? Hoy día vamos a terminar de revisar el tema de la velocidad. Porque cuando hablamos de velocidad, hablamos de varias manifestaciones de la velocidad. ¿Y qué factores influyen? Por una parte, mamá y papá. La herencia, aquellas personas que son rápidas. No es porque se hayan entrenado tanto que vayan a ser rápidos, tan rápidos que puedan ganarle a Usain Bolt. ¿Ya? Ahí hay un factor hereditario que es muy potente. ¿Ya? Naturalmente, Gracias, profe. entrenando. ¿Sí? Gracias, profe. Yo me retiro. Bueno. Hay factores hereditarios que son muy importantes, pero eso no significa también que entrenando podemos mejorar un poquito la velocidad. Pero si naturalmente tenemos una cantidad de fibra tipo 1, es difícil que lleguemos a ser tan eficientes en términos de velocidad, de movimiento, de desplazamiento, etc. Y por otra parte, el aprendizaje, es decir, si nosotros practicamos, obviamente vamos a mejorar. Ahora, es habitual que los hombres sean más rápidos que las mujeres, de manera natural, pero hay mujeres que entrenándose bien, pues son más rápidos que los varones. ¿Por qué? Porque hay una gran dependencia en los movimientos de la calidad muscular, de la cantidad muscular, ¿ya? Pero entonces, aquí predominantemente se podría decir que los hombres en general, pero hay mujeres que son rapidísimas, hay deportes que la velocidad es una cuestión asombrosa, por ejemplo, el tenis de mesa, el bádminton, ¿ya? Y donde las mujeres tienen un gran protagonismo, así que hay otras pruebas como los 100 metros, 200 metros, donde naturalmente la magnitud muscular hace que los hombres puedan desarrollar más velocidad de desplazamiento o más velocidad de movimiento en algunos casos. ¿Ya? El talento, que es una cuestión individual. ¿Ya? El biotipo. Aquí hay algunas cuestiones que son controvertidas, porque dice que los pequeñitos son más rápidos, pueden ser más rápidos de movimiento, pero eso no significa que vayan a ser más rápidos de desplazamiento. ¿Te fijas? Porque Usain Bolt mide casi 2 metros. Y en el desplazamiento, naturalmente, pero a lo mejor un pequeñito es muy rápido de movimiento. Por ejemplo, en el tenis de mesa. ¿Ya? Por ejemplo, en el boxeo. Pero bueno, es una cuestión discutible. ¿eh? La edad. Hay una edad óptima. ¿Mm? Naturalmente, cuando ya sobrepasa los 40 años, ya por mucho que quieran, no va a ser más rápido. ¿Ya? Pero entre los 20 y los 40, naturalmente hay una mejor desarrollo de la velocidad, sobre todo alrededor de los 30 años, ¿ya? La técnica deportiva,
Es decir, si tienes una técnica buena, obviamente la eficiencia técnica te permite hacer movimientos mucho más rápidos. Y lo otro es que hay deportes donde lo que se llama anticipación al movimiento, y aquí tenemos una figura clave en Chile que es el arquero de fútbol de la selección chilena, Bravo, que puede atajar, es un muy buen atajador de penales. El Chino Río en su momento, que era uno de los mejores devolvedores de saque del mundo. Entonces, todo esto lo da el talento, la experiencia, la inteligencia para anticiparse. Entonces aquí hay factores hereditarios, evolutivos y también de aprendizaje. Entonces, no solo el aprendizaje va a permitir que tú seas más rápido, no solamente la herencia, sino que el conjunto de ellos te va a permitir ir avanzando mucho, mucho más. Bruno. Hola, profe, buenas. Oiga, y la anticipación al movimiento igual se puede considerar como dentro de la otra categoría que son los factores sensoriales cognitivos y psíquicos, ¿no? La Así anticipación al es. movimiento. Claro que sí. Claro que sí. Absolutamente. No es que esto sea blanco-negro, hay una bonita mezcla en esto, por eso lo hace tan complejo, tan difícil. Por ejemplo, en los factores que tú estabas mencionando, la concentración selectiva. Por ejemplo, la gente que no tiene experiencia y entra a un recinto lleno, normalmente la bulla lo va a inundar, la gente, los colores. ¿Ah? Ustedes ven que en los campeonatos de básquetbol, cuando van a hacer lanzamientos libres, las personas detrás del tablero hacen gestos, mueven objetos, qué sé yo, pero las personas se entrenan para tener una concentración selectiva. El que va a chutear el penal, tú te concentras en eso, no te concentras en el árbitro ni en el entrenador, sino que en eso. ¿Cómo va a recibir la información? ¿Cómo va a controlar y regular? Por ejemplo, si viene un atacante, para controlar y regular precisamente el gesto deportivo y no hacer un gesto desmesurado. ¿Estás motivado o no estás motivado por lo que estás haciendo? Cuando uno está motivado, naturalmente tiene mejor respuesta, ¿ya? A una persona que no está motivada, que le da flojera moverse. La fuerza de voluntad, la disposición para el esfuerzo. ¿Cómo está eso? Eso también influye en los gestos de velocidad. Por eso ustedes habrán visto que los equipos de fútbol cuando pierden o ven algo injusto, pierden el control los jugadores y empiezan a hacer tonterías, a lesionar a los rivales, a ensuciar el juego. Es producto de esto, problemas psíquicos. ¿Ah? Pero los más, con más experiencia a veces mantienen más la calma, a veces. ¿Ya? Factores neuronales también. ¿Cuántas unidades motoras somos capaces de involucrar en un gesto? A mayor capacidad de reclutamiento de unidades motoras, es mucho más potente el movimiento, mucho más rápido. ¿Cómo es la alternancia en la excitación e inhibición del sistema nervioso central? Si esa alternancia e inhibición es de buena calidad es porque está bien entrenada. Ahora, la velocidad, aquí hay una cuestión que no se ha podido intervenir en términos de entrenamiento deportivo, por lo que yo tengo entendido, que es la velocidad de transmisión de los impulsos. Es decir, desde que tú recibes la señal, viaja al cerebro y se devuelve al grupo muscular implicado. Esa velocidad, no conozco investigación que haya podido acelerarla o desacelerarla. Lo que sí entiendo es que uno ha mejorado mucho las concentraciones, la calidad de cómo recibe la información, la calidad de cómo emite la respuesta, pero mientras viaja
neuronalmente al cerebro y retorna, no conozco estudios que ocurran eso. Los elementos de preinervación, es decir, cómo está inervado el grupo muscular, ¿ya? La inervación refleja, por ejemplo, cuando tú estás de pie, tienes un tipo de inervación que te mantiene en la posición de pie, que es una cuestión refleja, ¿ya? Cuando tú tropiezas, inmediatamente tú tratas de evitar que te caigas. Eso es una inervación refleja. Entonces, dependiendo de la calidad de estos factores neuronales, también va a incidir en la velocidad, en la manifestación de la velocidad. Ahora, ¿hasta dónde hemos llegado nosotros en nuestros estudios? Determinar la sección transversal del músculo, es decir, músculos más grandes, y de la fibra FT, que tiene que ver con las fibras rápidas, ¿ya? Fibras tipo 2B, que son las más rápidas. Y para eso la intensidad del reclutamiento debe ser muy alto, ¿ya? Para mejorar la velocidad de contracción muscular. Por otro lado, la elasticidad de músculos y tendones tiene que ser apropiada a la prueba que estamos haciendo. Si tiene una elasticidad muy alta, normalmente vamos a tener respuestas lentas, pero a veces es deseable. Por ejemplo, en voleibol, los que más saltan, mira, estoy hablando de cantidad de saltos, no de la potencia del salto, son aquellos jugadores que tienen pie plano, fíjate. Pero esos son los que saltan más, pero hay otros que saltan más rápido, son más potentes. Entonces, ahí ven ustedes que la elasticidad de músculos y tendones juega un rol interesante en la respuesta mecánica, ¿ya? La extensibilidad de estos músculos, hasta dónde podemos extenderlos. La elongación muscular y condiciones de palanca de extremidades y tronco. Seguimos en la línea mecánica, biomecánica. Las vías energéticas, es decir, ¿tenemos energía o no tenemos energía para responder? ¿Nos queda ATP o no nos queda ATP? Hacia el final de un partido, hoy que cuesta moverse, pero al comienzo estamos muy disponibles. La temperatura muscular, si hace frío, cuesta más. Si estamos con una temperatura adecuada, cuesta menos. Si estamos con una temperatura muy elevada, también nos va a costar mucho. Entonces, aquí hay factores que influyen en la velocidad que es importante considerar. No solamente hay factores mecánicos, no solamente factores neuronales. Yo diría que factores sensoriales y cognitivos, muchos podrían reunirlo en lo que se llama motivación, son muy importantes en esta respuesta, pero depende naturalmente de los elementos de herencia que tenemos de aprendizaje. Así que aquí tenemos un conjunto de elementos que vamos a tener que revisar cuando trabajamos este tema, no solamente lo muscular. Hay 3 métodos de entrenamiento para la velocidad de reacción. Uno, el método de repeticiones, el método parcial o analítico y el método sensorial. El método de repeticiones significa que vamos a repetir muchas veces el gesto deportivo, ¿ya? Por ejemplo, para la gente que le gusta el fútbol, hacerles que golpeen el balón, pero le vamos pasando el balón a corta distancia, pero en diferentes direcciones. Y ahí lo podemos ir complementando hacia el método sensorial, donde le podemos poner,
por ejemplo, una señal acústica para que responda, o colores para que responda, o tipos de objetos para que responda. Hay deportes donde esto es muy importante, por ejemplo, el método sensorial en el tiro skit es súper importante. ¿Ya? Saber de dónde sale, la altura que sale, el ángulo que sale, para poder hacer el disparo. Pero en el método por repeticiones, por ejemplo, en el box, es súper importante. ¿Ya? El taekwondo, muy importante. En los arqueros de handball, es muy importante. El método parcial o analítico, por ejemplo, cuando tú corres 100 metros, puedes entrenar solo la salida de tacos. No tienes para qué correr los 100 metros si vas a preparar eso. Solo la salida. Y ahí tenés una parte que ya es un método parcial. Y el método sensorial es lo que estábamos viendo, que aquí tú puedes darle señales acústicas, por colores, por forma, por palabras, en fin. Y estamos hablando de la velocidad de reacción. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, el método sensorial para los arqueros de fútbol, para los tenistas cuando hacen una recepción. ¿Mm? En fin, esto hay que ir adecuándolo al deporte en especial. Entrenamiento de la velocidad de movimiento. Método de competición. El método de competición no es otro que hacer una competencia simulada, lo más parecida a una competencia de verdad, que se llama modelado, entrenamiento modelado. Es decir, tú haces una competencia lo más parecido a la competencia real. Por ejemplo, si tú practicas en box, haces 3 rounds de box, pero lo más parecido a cómo va a ser competitivamente. ¿Ya? Lo mismo, partidos de fútbol, lo más parecido al partido de fútbol. ¿Ya? Lo mismo en atletismo. Y otro, donde facilitamos el movimiento, por ejemplo, hacer desplazamientos facilitados, ¿ya? Por elástico, traccionados por elástico. O entrenamientos donde le ponemos dificultad, que en vez de estar traccionados, estamos contenidos por elásticos. Y de esa manera nosotros podemos ir entrenando estas velocidades, que es lo único que se necesita cuando entrenamos velocidad, tener una buena técnica, un buen gesto deportivo. Porque si no, vamos a empezar a reproducir un mal gesto deportivo y finalmente eso se va a producir en una deficiencia técnica que va a ser insuperable con el tiempo si es que hacemos muchas repeticiones de mala calidad. La mala técnica después cuesta mucho corregirla, tanto es así que hay que reenseñar y reaprender de nuevo todo, ¿ya? Como otra forma técnica de movimiento. Así que es mejor enseñar bien desde y aquí una anécdota. Cuando a mí me ha tocado enfrentarme a selecciones, a tomar selecciones para dirigirlas, si esas personas ya están en etapa competitiva, yo no les corrijo ya la técnica. Muy poco, solamente para que no se lesionen. Porque si les corrijo la técnica, echan a perder todo el rendimiento. Por ejemplo, les comento que Chile en los años 60 estaba a nivel mundial en básquetbol. Y como los norteamericanos eran mejores que nosotros, se trajeron algunos entrenadores de allá para que entrenara a la selección chilena. Y encontraron tal deficiencia técnica y mecánica a los jugadores de Chile que empezaron a hacerle correcciones. Esos jugadores chilenos nunca volvieron a tener el nivel que tenían, aún con los defectos técnicos, porque empezaron a aprender de nuevo. ¿Te fijas? Entonces hay oportunidades donde no conviene corregir porque ya son deportistas que ya están muy añosos. ¿Ah? Hay deportistas que ya tienen mucho tiempo de competición y ya no le va a cambiar eso. Así que
Ahí es mejor mantener y evitar que se lesionen. Pero cuando estamos en formación, preparando deportistas, es bueno que tengan una buena técnica. Método progresivo. Velocidades medianas entre 6 y 20 repeticiones. 2 o 3 series para los principiantes. Pero a velocidades supramáximas, es decir, a máxima velocidad, no más de 6 repeticiones. No más de 6 repeticiones. Por ejemplo, yo con los estudiantes de educación física, cuando hago el curso de acondicionamiento físico, yo la máxima cantidad de repeticiones que le hago en serie de 30 metros son 5, no más. 3 a 5 series, 2 a 3 series. Aquí yo le hago una serie de 5, punto. Sin descanso entre ejercicios. Entonces hacen el ejercicio, vuelven caminando y vuelven a partir. Entonces, cuando estamos hablando de velocidad de movimiento, es mucho más sencillo porque, por ejemplo, golpear con el pie derecho, después golpear con el pie izquierdo. Golpear con la mano derecha, después golpear con la mano izquierda. O combinar pie derecho, pie izquierdo, mano derecha, mano izquierda. Y ahí vamos variando en velocidad de movimiento. No estamos hablando de velocidad de desplazamiento en este caso. Velocidad frecuencial. Son los mismos que para la velocidad de movimiento. Y se utiliza preferentemente el método de repeticiones. Es decir, ¿qué repeticiones? Esta. Para los principiantes, repeticiones de 6, golpes, por ejemplo, 2 o 3 series. Y para los expertos, 6 repeticiones, pero 3 series o 5 series, no más. Por ejemplo, en el taekwondo, en el rematch en voleibol. ¿Cómo se puede entrenar la fuerza-velocidad? Lo primero, para entrenar la fuerza-velocidad, es recomendable hacer desarrollo muscular. Tener un buen desarrollo muscular. No se apuren con la velocidad. ¿Ya? Vamos a hacer buena hipertrofia. Ustedes saben el nivel de carga que deben tener, ¿ya? Para hacer hipertrofia, que va sobre el 85%. Y las intensidades están acá. Para los expertos al 50% y para los principiantes 30%. Bruno. Profe, esta fuerza velocidad es lo que también consideramos como fuerza explosiva, velocidad explosiva, la potencia. Por ahora estamos en desarrollo muscular, antes de entrar a la fuerza explosiva. Ah, ya, de verdad, ahí dice en el cuadro. ¿Ya? Ya. Y esta fuerza explosiva ya es hora de que yo no lo puedo modificar acá porque este es un PDF. Hoy día hablamos de fuerza potencia. ¿Ya? Fuerza potencia porque cuando decimos explosivo significa rápido, sí, pero ahora ya se puede medir. Hay instrumentos para medir. Entonces, ¿cuán rápido es? Es la potencia que se mide en watts. Y aquí el efecto, en esta fuerza llamada explosiva, fuerza potencia, es la coordinación intramuscular y la velocidad de contracción. Entonces aquí tenemos que ir trabajos súper rápido, pero con expertos, no trabajar con principiantes. Porque el experto ya tiene una buena técnica, tiene un buen desarrollo muscular y coordina muy bien el gesto que vamos a hacer. Así que no se anticipe con los principiantes. Fuerza reactiva. La fuerza reactiva es cuando yo reacciono ante un estímulo.
tenemos que tener muy buena coordinación y conocer muy bien el deporte. Por lo tanto, la fuerza reactiva tampoco es recomendable trabajarla con los principiantes, solo con los expertos. Y la velocidad específica del deporte. Aquí ya nos vamos al deporte y usted juega con su deporte y aquí trabaja en relación a la técnica apropiada. ¿Ya? Fíjate que la técnica puede ser la misma, pero si ustedes han visto jugar a Messi, la velocidad con que ejecuta esa técnica es realmente sorprendente. Sorprendente. Entonces, ahí pueden encontrar un buen ejemplo de lo que es la velocidad específica en el deporte. Si ustedes pudieron ver el partido anteayer de Francia con Alemania, pudieron ver la velocidad de desplazamiento y la velocidad de resistencia que tiene Pogba. Partía 4 metros más atrás y en menos de 15 metros le sacaba 4 o 5 metros de distancia a los rivales. Entonces, naturalmente, la velocidad, la coordinación, el conocimiento del juego es sorprendente, es un espectáculo. Así que, en ese sentido, ustedes ven que aquí hay métodos para entrenar la fuerza velocidad. ¿Cómo entrenar la fuerza resistencia de intensidad mediana? Esto depende naturalmente del deporte, porque, por ejemplo, hay deportes como el rugby, donde uno tiene que mantener esto el mayor tiempo posible y además rápido. ¿Ya? El fútbol, el handball, el básquetbol. Entonces, se hacen ejercicios competitivos con cargas adicionales y se hacen circuitos. Entonces, en los circuitos, uno normalmente hace entre 6 y 12 estaciones. 6 normalmente una buena cantidad de estaciones. Y se llama circuito porque pasamos a lo menos 2 veces por cada estación. Porque si hacemos solo una repetición, ese entrenamiento sería entrenamiento por estaciones o por temas. ¿Ya? Entonces, fíjate que los trabajos nunca van a ser más allá de 1 minuto. Normalmente son muy cortitos, de 20 segundos. Descansos prolongados, 1 minuto, ojalá. Pasadas por estaciones, máximo 3. Para los expertos puede llegar a ser 6. Y cuando termina la estación, puede descansar a lo menos 3 minutos. Entonces, hay formas de entrenar esto, pero el trabajo debe ser metódico, tranquilo, ¿ya? Resistencia a la velocidad máxima. La carrera continua. Es decir, volvemos a las primeras clases. No se puede dejar de lado todos estos trabajos que hemos hecho anteriormente. De 1000 metros hasta 40 minutos, depende de la época del año. Para la resistencia a la velocidad máxima, aquí estamos ya en carreras para el desplazamiento. No estamos hablando de movimiento, estamos hablando de desplazamiento. Sprint de 90 metros a 300 metros. Repeticiones 4, en fin. Los descansos pueden ir hasta 9 minutos. La intensidad, dependiendo del método, normalmente es máxima o submáxima. No necesitan ser todas máximas, porque la cantidad de metros que estamos corriendo son muchos. También podemos hacer sprints más cortos. Entonces, los cuidados que hay que tener cuando entrenamos la velocidad es, primero, estar súper ubicados
con la técnica de la persona, con la experiencia de la persona, entender muy bien el deporte y trabajar muy motivadamente esta cualidad, porque esta cualidad depende mucho de la motivación, ¿ya? Entonces, aquí los entrenadores es donde tratan de sacarle mayor partido, pero deben tener el cuidado de que la técnica sea la apropiada y tenemos que tener claridad el nivel de deportista al cual estamos entrenando, si es un principiante o es un experto, si es una niña que ya está compitiendo mucho tiempo o una niña que está empezando a competir o todavía no compite. Esas cuestiones son claves y no apurarse para el tema de la velocidad. Hay que mantener la calma para poder desarrollar bien esta cualidad. Mira, avanza lentamente, pero avanza, pero no te apures, porque si no, por ejemplo, si la técnica es mala, puede tener una lesión. Y es una lesión muy traumática porque como los trabajos se hacen a alta potencia, como decía Bruno, trabajos explosivos, entonces es fácil lesionarse, romperse. Entonces, la recomendación es muy buena técnica, muy buenos trabajos de base, es decir, todo lo que vimos en entrenamiento de la resistencia aeróbica, todo lo que vimos de entrenamiento y desarrollo de la fuerza, debe ir a la base de lo que es el desarrollo de la velocidad, porque también eso no está construido en el vacío, sino que depende de un deporte. Tú estás formando a un deportista que no es lo mismo, ya ojo aquí, que una escuela de deportes. Estos deportistas ya salieron de la escuela de deportes, porque la escuela de deportes más bien tiene una área pedagógica, ¿ya? Vamos a hacer una escuelita de fútbol para que los niños aprendan a jugar, una escuela de básquetbol, de mini tenis. Ahí están aprendiendo, eso no es entrenamiento. Entrenamiento es cuando ya han adquirido las técnicas básicas, las estrategias básicas las conocen, las tácticas básicas ya las conocen y ahora estamos comenzando a entrenar esa cualidad. Ahí estamos hablando entonces ya de incorporar elementos de claramente desarrollo de la resistencia, desarrollo de la fuerza, desarrollo de la velocidad de gesto, velocidad de movimiento, velocidad de desplazamiento, las manifestaciones de la velocidad. Preguntas, consultas respecto a este tema de velocidad. La Angeli, ¿qué prueba practicaba en atletismo? Practicaba 100 y 300 y valla. Ahí entonces tenía una cantidad de entrenamientos de manifestaciones de la velocidad total, porque tenía velocidad de reacción, velocidad gestual para pasar las vallas, velocidad de aceleración, velocidad de desplazamiento y resistencia a la velocidad, porque había que mantener la velocidad, ¿te fijas? Y todas esas se entrenan por separados y después se van entrenando, por ejemplo, salida de taco y pasar primera valla. Después salida de taco, pasar primera y segunda valla, después, en fin. Entonces, todo eso se va complementando y no se aprende de un día para otro. ¿Cuánto te demoraste en pasar todas las vallas, Angeli, competitivamente? ¿Desde que aprendiste? No recuerdo la verdad, profesor, porque fue hace muchos años ya. Pero fueron años. Claro, no fue un semestre. No, estuve varios tiempos yo trabajando en eso, entrenando, estuve varios años. Claro, claro. ¿Te fijas?
Entonces ahí se va primero corrigiendo la técnica y después vamos a los otros elementos. Bruno, ¿qué deporte practicas tú? Natación principalmente, es como mi fuerte, porque hice un tiempo remo también, pero por un tema de que me cambié, me queda muy lejos y ya Ya. no lo practico. Pero natación. ¿Y qué prueba de natación? No competí, Ah, no has competí una competido. vez por la universidad, no. Lo hacía recreativamente hace tiempo, sí. No logré competir. Perfecto. Y en natación hay varias características en la velocidad. Por ejemplo, está la velocidad de salida. Sí. Después están las piscinas cortas. Están las piscinas largas. La más larga que probé fue ahí la que está el recinto de los marinos, por la de 50 metros nomás. Ah, la de 50 metros. Perfecto. ¿Te fijas? Eso sí, otro más. Entonces hay competencias de 50 metros. ¿Te fijas? Pero hay competencias de 100 donde hay que preparar las vueltas. ¿Ah? Sí, pues, la vuelta olímpica. La vuelta O olímpica, sea, en una pura fin. vez competí por la 1, no me acuerdo cuántos metros fueron, pero la piscina fue en el IND, si no me equivoco, es de 25 De metros y 25 metros. la prueba, creo que fueron 100, si no me equivoco, sí. ¿Te fijas? Y ahí tú no te puedes apurar más que lo que tu técnica te permita ir más rápido. Exacto. Porque si te vas más rápido, que tu técnica te descoordina. Sí, completamente. Como primera competencia me pasó eso, me descoordiné con la respiración por tratar de ir más rápido. Exactamente. ¿Te fijas? Exacto. Entonces, ahí tiene que haber una conexión perfecta entre lo que estamos haciendo y la calidad técnica de la que yo tengo. Porque por hacerlo más rápido, pasa lo que Claro. dice Bruno. Me puedo descoordinar Harta, y echo a perder el gesto. Claro, harta claro. práctica en eso previa nomás, harta práctica previa. Para saber cuál es Poder- su ritmo. Claro. Claro. Eso es, esa, exactamente eso. Camila, ¿cuál es tu prueba preferida? Yo sé que la Leonora es el baile. Sí, Profe, también yo un tampoco tiempo. practico algún deporte, bailo, pero como por recreativamente. ¿Ya? ¿Viste? Entonces, claro, en el baile va a depender mucho de la pareja que tengas. ¿Ya? Porque si tu pareja es torpe, no sacas nada con él más rápido. Pero si tu pareja baila muy bien, uy, ahí cambia el ritmo, cambia la forma. ¿Te fijas? La manifestación de lo que estamos haciendo competitivamente va a cambiar en relación al deporte que hagamos, si es en equipo. Y una anécdota nomás, llegó a jugar a Chile un seleccionado de Colombia que era un tipo estupendo para el fútbol, de apellido Asprilla. Perdón. Y jugaba pésimo, pésimo en Chile. Y de repente empezó a jugar bien. Y él declaró que para poder jugar bien tuvo que empezar a jugar mucho más lento. Porque los jugadores en Chile jugaban demasiado lento, pasaban la pelota muy lento, se desplazaban lento. Entonces, para poder acoplarse al equipo, tuvo que jugar mucho más lento. ¿Te fijas? Entonces, ya cuando trabajamos en equipo, la cuestión tiene una doble complicación. Bien, hemos terminado el tema de la velocidad y en la próxima sesión vamos a entrar ya en el tema de la flexibilidad. ¿Ya? Y luego vamos a entrar en planificación del entrenamiento para ir avanzando. Desde ya, mándenme sus trabajos que han un video grabado para hacerles sugerencias de manera formativa. Así cuando lleguen los trabajos, yo les asigno la nota y ya han tenido por lo menos una evaluación formativa para que les vaya súper bien. Muy bien. Vale, profe, muchas gracias. Cualquier cosa se comunican por correo electrónico conmigo, no tengan ningún problema a la hora que sea. Un abrazo, cuídense mucho, nos vemos en la próxima semana. Que estén bien. Gracias, profe. Igualmente que le vaya Chao, bien. profe, Chao, gracias. profe. Chao, chao. Gracias. Que Hasta estén luego. bien. Profe, yo le mandé el viernes pasado, creo, ¿Ya? el trabajo con el